Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Bendiciones. Hoy es ya día 21 de marzo del 2020. Quisiera, antes de iniciar a hacer este pequeño discipuladito, quisiera orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te vengo pidiendo, Señor, tu sabiduría y que nos ilumines, Padre, para poder transmitir el mensaje a tu pueblo, que este pueblo sea bendecido, sea bendecido a través de tu palabra, Padre, y que poco a poco vayamos cincelando nuestra mente y nuestro corazón para poder aprender las bendiciones y los designios que tú tienes para nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Definitivamente eh, hemos estado viendo, este es mi día 2 de compartir por este medio a la 1 de la mañana, y lo hago a esta hora porque yo sé que durante el día ustedes tienen tiempo para poder escucharlo o verlo. Hemos estado estudiando un poco acerca de los altares y hemos visto, anoche estuvimos viendo, o el día de ayer estuvimos viendo cómo de alguna manera Noé hizo un altar, y estábamos viendo de qué manera nosotros tenemos que levantar un altar en estos últimos tiempos. Una de las cosas que nosotros tenemos, por las cuales nosotros tenemos que levantar altar, es porque cuando nosotros levantamos altar, y es aceptado por el Señor, entonces hay un pacto. Acordémonos que cuando Noé viene y hace el altar, permítame, mm, agarra animales limpios y aves limpias. Lo estuvimos viendo en el video anterior. Y luego el Señor lo que hace es un pacto, pone un arco iris y hace un pacto. Entonces, lo que nosotros debemos de entender es que para nosotros ser hijos de pacto necesitamos aprender a levantar altar. He encontrado cosas maravillosas estudiando un poco acerca de los altares. Eh, Fíjese que me llama la atención cuando dice tomó de toda ave limpia. Y las aves que vuelan son figura de nuestros pensamientos, y lo estuvimos diciendo en el video anterior. Y esto es figura de pensamientos limpios. Y hay pensamientos que definitivamente no le agradan a Dios. Es por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente día con día a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay pensamientos perversos que habla Jeremías 4:14. Dice: lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Es increíble, pero nosotros a estas alturas tenemos que tener la convicción de cuáles son nuestros pensamientos, si hay pensamientos de perversidad todavía. Creo que cuando nosotros nos acercamos a Dios, si alguien pesa nuestros corazones, es definitivamente el Señor. Hay pensamientos malos, como lo dice Mateo 15:19, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Pero no solo de ahí vienen pensamientos, sino también hay homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y cuando nosotros nos enfrentamos con la palabra, cuando nosotros queremos levantar un altar para ser hijos de pacto, para tener ese pacto con el Señor, muchas veces necesitamos aprender a edificar bien los altares, y eso es lo que trae el, el- la administración del profeta Elías Tisbita. Tenemos que aprender de alguna manera a cómo reparar esos altares, cómo nos presentamos delante de Dios, cómo venimos delante de Dios. Hemos estado hablando de que una de las cosas que tenemos que hacer es venir con un corazón contrito y humillado y arrepentirnos delante del Señor. Hay otros pensamientos que habla Lucas 1:51, que son pensamientos de soberbia. Lucas 1:51 dice: ha hecho proezas en su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quiere decir que hay tres clases de pensamientos que el Señor aborrece, y que nosotros necesitamos renovar nuestra mente para que entonces, al traer esos pensamientos a Cristo, como lo hizo aquella mujer cuando vino y rompió el alabastro. Oiga bien, cuando vino aquella mujer y rompió el alabastro, dice que ese perfume aromatizó toda la casa. Pero
esta mujer puso ese perfume en la cabeza del Señor, pero con sus lágrimas, dice, lloraba y lavaba sus pies. Pero lo que me llama más la atención es que con sus cabellos, que son figura de pensamientos también, los secaba. Eso significa que nosotros tenemos que traer todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. A veces hay pensamientos malos, a veces hay pensamientos de soberbia. Máximo ahorita que hemos sido bombardeados por las noticias, hermanos, pueden venir pensamientos de miedo, pensamientos malos. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque si ustedes se darán cuenta, una de las noticias que más me ha impactado es que subió la venta de armas a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Toda la gente está comprando un arma. Están diciendo que posiblemente por cada 10 casas, 7, 8 casas están armadas. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué entrar en esa psicosis? ¿Por qué la gente va y compra un arma? Pero los hijos de Dios tenemos armas poderosas, poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Y entonces cuando nosotros armamos un altar delante de Dios, cuando hay un hijo de Dios que empieza a levantar altar con pensamientos puros, hermano, se destruyen fortalezas en las áreas celestes. Entonces nosotros tenemos una autoridad espiritual de las cuales nosotros nos tenemos que aferrar en estos últimos tiempos. Mire, yo quiero ministrarle fe a usted a través de la palabra y decirle que según lo que yo estoy viendo, esta peste va a pasar, pero no sabemos qué va a pasar después, porque se anuncia un crash financiero, luego mientras todos embobados viendo las noticias del coronavirus, por otro lado se están haciendo cosas, por ejemplo, movilización de tropas, ensayos bélicos con armas atómicas, y que son noticias que no están pasando. Hay muchas cosas que nos están ocultando, pero que sí nos tienen entretenidos con esto. Entonces, más que estar entretenidos con las noticias, yo te quiero decir algo. Necesitamos levantar altar, necesitamos anhelar ver al Cristo resucitado delante de nosotros. Nosotros somos la iglesia del pacto, nosotros somos la iglesia que se tiene que ir en el rapto, nosotros somos la iglesia que tiene que ser arrebatada, pero para ello necesitamos levantar altar. Y ya te voy a ir mostrando con la palabra a través de estos discipulados que vamos a tener de media hora cómo es que yo estoy hablando acerca de los altares, porque ese es el principio de Elías Tisbita. Si algo hizo Elías Tisbita es que vino a reparar el altar. Ahora, los pensamientos tienen que agradarle a Dios, tienen que ser pensamientos rectos. Proverbios 12:5 dice, los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos son engañosos. ¿Qué te quiero decir con esto? Necesitamos tener pensamientos rectos, pero ¿cómo vamos a tener esos pensamientos rectos si únicamente nos estamos llenando de cosas que no le agradan a Dios y mucho menos, bueno, te voy a poner de otra forma. Los nutricionistas dicen que nosotros somos lo que comemos. Prácticamente, si nosotros tenemos una mala dieta, lógicamente nuestra salud y nuestro cuerpo va a estar malo. Pero en lo espiritual es exactamente lo mismo. Yo no sé si en esta cuarentena te estás alimentando de series de Netflix, si estás pasando horas y horas viendo movies, pero no le estás dedicando tiempo a tu alma, a tu espíritu. Y es ahí donde estamos cometiendo errores. Porque, mire, hermano, yo creo que si es un tiempo de definición, nosotros también tenemos que aprender a tener tiempos apartados para el Señor. Y yo, mire qué bendición que hemos tenido el día de hoy, durante todo el día. Tuvimos ese retiro ayer también y hoy creo que también vamos a tener retiro virtual y es de aprovechar. Aprovechar en vez de estar viendo Netflix o estar viendo otras cosas que no te van a edificar, aliméntate con la palabra y eso va a hacer que la palabra llegue hasta lo más profundo de tu corazón y te va a restaurar de aquí, porque de aquí es donde sale y entonces
vas a cambiar tu manera de pensar. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo? A través de la palabra, la tenemos que estar medicando. Entonces hay pensamientos espirituales. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:13 dice, de lo cual también hablamos con la palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Por eso el espiritual, hermano, habla cosas. Por eso es que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tenemos pensamientos, a nosotros se nos revelan muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa conexión con el Señor, inmediatamente conectamos con el Espíritu Santo y inmediatamente tenemos pensamientos espirituales. Por eso hay una promesa en la palabra que dice decirle al justo que le irá bien. Entonces, cuando esa palabra se lanza para la iglesia, cuando tú la crees, tú la recibes inmediatamente, tú cambias tu manera de pensar y entonces inmediatamente espiritualizas ese pensamiento y tú crees que te va a ir bien. Y a eso se llama fe. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, hay pensamientos también que vienen de Dios, los pensamientos que vienen de Dios que los pone en nuestra mente y empezamos a pensar diferentes. 1 Corintios 2:11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que le creamos. Por eso dice la Biblia también, ¿verdad? La fe agrada a Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a tener fe dependiendo de lo que nosotros pensamos y de esa manera vamos a levantar un altar. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios y queremos levantar un altar a Dios, primero creer que Él existe. Segundo, que Él va a recibir nuestra oración. O sea, es algo extraordinario hacer la cosa que nosotros hacemos. Por ejemplo, adoramos a Dios y sentimos su presencia. La gente que está allá afuera no sabe, no sabe por qué, no entiende lo que nosotros experimentamos. Entonces tú y yo tenemos que aprender ese tipo de situaciones. ¿Cómo? Entonces, trayendo nuestros malos pensamientos, renovando nuestra mente, medicándola con la palabra. Y ayer vimos que teníamos que cambiar de vestidos, renunciar a los ídolos. Y hoy te estoy hablando de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Eh, Últimamente, si no estoy mal, hasta el día de hoy, la palabra coronavirus se había mencionado más de 1 millón de veces. Imagínate, por todos los medios de comunicación hasta el día de hoy. Y lo que están tratando de poner ese miedo en las mentes, marcarte con un pensamiento de miedo. Claro, tenemos que tomar las precauciones necesarias. En primer lugar, porque estamos prácticamente, como dijo el presidente Donald Trump, ¿verdad? Estamos en medio de una guerra como la de la Guerra Fría, lo comparó él. Y definitivamente aquí están muriendo muchos inocentes, pero tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo que nos tiene que hacer cambiar la manera de pensar. Otra de las cosas que hizo Noé fue que ofreció holocausto. En 1 Pedro 2:5 dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificaos como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero me llama la atención que el Señor nos habla de que nosotros somos esas piedras vivas. Imagínate cuando nos reunimos en la iglesia, cuando un hermano está a la par de nosotros adorando a Dios, es una piedra. Cuando yo soy otra piedra, el otro hermano otra piedra, somos piedras vivas y que vamos encajando una con otra hasta hacer un altar. Y el fuego de Dios hace que todo lo que nosotros traemos de ofrenda se haga un holocausto agradable a Él. Entonces nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, porque si alguien no puede ser burlado es Dios. Por eso le dijo a su pueblo, les dijo, ustedes del diente al labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces,
Nosotros tenemos que venir preparados para venir a adorar a Dios. ¿Cómo nos presentamos? E incluso, fíjese, hermano, que estudiando un poco, viendo las escrituras, yo creo que eso ya lo sabe usted, pero se lo voy a repetir, pero en el tabernáculo de Moisés, lo primero que había antes de entrar en el atrio, lo primero que se encontraba era una fuente de agua. Y esa fuente de agua tenía 12 bueyes. Los bueyes simbolizan a los ministros y, y el agua representa la palabra, pero todo el que entraba por ahí lo primero que hacía era que se lavaba las manos. Esa es la práctica sanitaria que tenemos en estos días. Pero este, eso simbolizaba el perdón, porque muchas veces nosotros podemos venir contaminados y lo primero que teníamos que hacer es venir a pedir perdón, a lavarnos las manos. Entonces, eso era lo primero que se encontraba en el tabernáculo. Y después ya se traían los animales al tabernáculo para que los sacerdotes, si traían un corderito, fuera quemado en el altar. Entonces, nosotros necesitamos entrar en esa dimensión de traer un, un holocausto, ofrecer sacrificios espirituales al Señor para que entonces eso se convierta en un aroma agradable al Señor. En Génesis 8:21 dice, y el Señor percibió, dice, aroma agradable. Y le dijo, Señor, para así nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Eso lo estuvimos viendo anoche. Pero mire, y el Señor percibió un aroma agradable. Dios mío, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, llevamos a cabo las cosas que a Él le agradan. Somos como fragante aroma para Dios. Nos damos para Él. Yo me imagino que cuando nosotros estamos adorando a Dios, hermano, algo pasa en los ambientes. Cuando tú y yo nos ponemos a adorar a Dios, cuando empezamos a bendecir el nombre de Dios, cuando nosotros nos ponemos en esa dimensión de decirle, papito lindo, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, pero ya no existe el hermano que está a la par, ya no existe tu esposa, ya no existen tus hijos, sino una adoración genuina vertical, hermano. Eso hace, entramos en esa dimensión donde todo lo que hacemos se convierte en un aroma agradable al Señor. Eh, de esa manera nos tenemos que limpiar para poder nosotros llevar a hacer el altar. eh, Ese altar que muchas veces, hermano, está destruido. Yo te puedo decir con todo mi corazón que en estos últimos tiempos lo que menos tal vez ha hecho la iglesia es levantar altar a Dios. Y nosotros necesitamos levantar ese altar. Encontré entre mis notas unos apuntes que hice que la palabra altar tiene un significado increíble. Vamos a ver si encuentro aquí mis notas. Fíjese que la palabra altar, hermano, me llama la atención porque en el idioma hebreo es la H4196 para los hermanos que tienen Strong, ahí lo pueden buscar, y se dice que es misbek, que significa altar. Pero como en el idioma hebreo las vocales no aparecen, solo las consonantes, cada una de ellas, cada letra tiene un significado. Por ejemplo, la M es Melijá. Y cuando uno busca esa palabra, Melijá, esa palabra es perdón. Imagínense qué tremendo. Primero nos limpiamos como sacerdotes. Primero venimos delante de Dios y queremos renovar un altar. Queremos que el espíritu de Elías, que la unción de Elías venga sobre nuestras vidas para reparar un altar. Preguntad por las sendas antiguas. Vamos al principio, vamos a ver las características de Elías.
Pero en ese altar hay, hay cosas, hay perlas que nosotros tenemos que aprender. Y entonces una de ellas es que tenemos que aprender cómo nos vamos a acercar a construir primeramente un altar. Y ahora, viendo lo que significa el altar, que la palabra que les dije que significaba misbech, que no usa las consonantes, sino que usa solo, no usa las vocales porque no aparecen solo las consonantes, la M es, estudiando, se llama melijá, que es perdón. Entonces quiere decir que el altar, una de las características que tiene es perdón. O sea, perdón. Por eso es que cuando uno viene con una ofrenda, oiga bien esto, cuando uno viene con una ofrenda, ya sea el diezmo o la ofrenda, cuando uno trae la ofrenda al altar, dice el Señor, y si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda ahí, pero ve y ponte a cuentas, ve y reconcíliate. Entonces, mire, esto, cuando yo lo estaba viendo, dije, esto es impresionante, porque nosotros solo leemos la palabra que aparece en uno de los evangelios cuando leemos esa parte, pero cuando uno profundiza y se da cuenta realmente qué significa levantar altar, hermano, uno dice, Dios mío, sí pues, por eso es que ahora uno entiende un poquito más porque uno le hace un zoom a esa palabra. Entonces, altar significa perdón. Perdón, ¿por qué? Porque ahí se cumple la regla de oro, ¿verdad? En el Padre nuestro que estás en los cielos, pero en la parte que nosotros decimos, perdónanos porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, cuando nosotros venimos al altar y traemos la ofrenda y nos recordamos que alguien tiene algo en contra de nosotros o nosotros en contra de alguien, ¿verdad? Tenemos que reconciliarnos porque el altar es para buscar remisión de pecados y estar en paz, es perdón. Mire, la segunda es la Z, que es Sehut, y eso significa buenas obras. Y las buenas obras son pesadas cuando dice la Biblia que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Entonces, ¿cómo traemos ese corazón delante de Dios? Por ejemplo, cuando vino la mujer aquella del alabastro y abre el alabastro y entonces se le pone todo este, todo este perfume de nardo al Señor. Este, hubieron personas que empezaron a juzgar ahí, pero esta mujer estaba haciendo una buena obra en ese momento. Entonces el Señor le perdonó ahí sus pecados. O sea, ahí ejecutó, porque sus obras fueron buenas, el Señor ejecuta un perdón sobre ellos, sobre ella. Entonces, ¿cuáles son nuestras buenas obras? ¿Será que estamos haciendo buenas obras? ¿Será que estamos haciendo malas obras? ¿Cómo está nuestra vida? Porque nuestras obras tienen que ser juzgadas, tienen que ser pasadas por fuego. Mire, una cosa es hacer las obras en el Espíritu y otra cosa es hacerlas para que nos miren. Por ejemplo, hermanos amados, eh, por ejemplo, una buena obra pues es posiblemente predicar el Evangelio, pero una cosa es predicar el Evangelio para que me miren o una cosa es sembrar, cincelar los corazones de las ovejitas. Pero ¿quién conoce eso? Solo Dios. Y uno también. Uno sabe con qué intención hace las cosas. Ahora, por eso es que es importante que cuando nosotros hagamos algo en el altar de Dios, nosotros sepamos realmente cuál es nuestro corazón, con qué intención lo estamos haciendo. Si para que nos mire, si para lucirnos, si para ser de bendición o realmente porque queremos agradar a Dios. La otra palabra es la B, que es Berajá o Barak, y Barak significa bendición. Entonces, cada vez que nosotros venimos al altar, lo que encontramos es bendición. Si no, recordémonos de Abraham. Abraham juntó todas estas cosas con Isaac. Dice que caminó 3 días, llevaba el fuego en la mano, llevaba a su hijo, y el hijo le dice, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero el cordero ¿dónde está? Y él le dijo, el Señor proveerá.
Entonces, lo que fueron a recibir ahí fue bendición. A veces nosotros muchas veces carecemos de bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque no queremos subir al altar. Y la última es la H o la J, que es Hayim, que significa vidas. La palabra que termina en M en el hebreo es plural, vidas. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que traer al altar? Nuestra vida, nuestra vida. Tenemos que venir a morir al altar de Cristo. Por eso es que les dije que altar es lugar alto y Jesucristo en la cruz del Calvario buscó un altar porque estaba en lo alto. Entonces ahí entregó su vida. Cuando miramos la figura de Abraham con Isaac, el padre sacrificando a su hijo en el altar, el Señor provee un cordero. Entonces tú y yo, hermano amado, tenemos que entender que en estos tiempos tenemos que, primero, para levantar un altar, para restaurar el altar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra mente. Quiero recapitular. Segundo, tenemos que ver realmente qué significa el altar. Y ya te dije que una de las cosas que significa altar es perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Nadie puede levantar un altar si no perdona. Si todavía tienes resentimientos, es que fíjese, pastor, que a mí me hicieron en la otra iglesia. Fíjese, pastor, que en 1800 me hicieron tal otra. No, tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a hacer buenas obras, que tus obras sean justas, que tus obras sean buenas, tanto las tuyas como las mías, que las obras que nosotros hagamos, el Señor cuando las pase por fuego no se quemen como la hojarasca, sino que sean, que agarren brillo como el oro y como la plata. Y la tercera es las vidas. ¿Por qué las vidas, hermano? Porque ahí de nosotros depende que cuando nosotros vayamos al altar y nuestra carnalidad se consuma, todo lo que se consume, todo lo que no le agrada a Dios, entonces cuando nosotros morimos, ese aroma llega hacia el Padre y el Padre manda esa bendición hacia nosotros. Cuando nosotros estamos vivos, no somos de bendición, porque ahí va a salir nuestro carácter, ahí van a salir nuestras malas acciones, pero una vez muerto, entonces vamos a ser de bendición para otros. Una de las cosas que hizo el Señor Jesús, que no abrió su boca como el cordero cuando va al matadero, mas sin embargo, Él dio su vida por rescate de muchos y nos dio un gran ejemplo, hermanos, que dice que Él no vino para que le sirvieran, sino Él vino a dar su vida por rescates a muchos, Él vino a servir. Entonces quiere decir que el Evangelio que nosotros debemos de practicar tiene que ser tan sencillo como este. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender a desligarnos de todas aquellas cosas que nos estorban, pero primero tenemos que empezar aprendiendo a levantar un altar. ¿Cómo? Con la sabiduría del Señor. Entonces, hermano, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Eh, Hay altares que habla la Biblia que cuando ellos vinieron hicieron descender fuego del cielo y los vamos a estar viendo en esta secuencia de estudios que vayamos haciendo. Pero por hoy quiero dejarte eso en tu corazón, que para construir un altar necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos cambiar la manera de pensar, que nuestros pensamientos sean diferentes, que cambiemos nuestra manera de pensar. Mire, yo creo que si nosotros aprendemos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a tener una mejor expectativa de lo que viene para la tierra, porque ya no vamos a depender de lo que digan las noticias, ya no vamos a depender de lo que diga este, este movimiento élite que gobierna a nivel mundial, ya no vamos a depender de todo lo que digan allá afuera, sino vamos a depender de nuestro Dios.
cada vez que vengamos a Él, que muramos delante de Él, que le entreguemos nuestros malos pensamientos. Si son pensamientos de miedo, entreguémoselos a Él. Si son pensamientos de derrota, entreguémoselos a Él. No importa qué pensamientos tú tengas, pero si los traes al altar delante de Dios para que se consuman, vamos a encontrar el perdón, vamos a cambiar nuestra manera de ser, vamos a empezar a hacer buenas obras, vamos a alcanzar bendición y nuestra vida va a ser resguardada en este último tiempo. Mis amados, quiero orar por ti, quiero bendecirlos. Quiero este mensaje solo es especialmente para la iglesia que estamos pastoreando, Iglesia Shalom. Quiero dejarte esto en tu corazón. Quiero decirte que no tengas miedo. Dice la palabra que decirle al justo que le irá bien. Y si nosotros aprendemos los principios que están en la palabra, nos va a ir bien. Claro, si podemos tomar nuestras medidas sanitarias, si nos podemos guardar, si podemos entrar en cuarentena, hagámoslo, hagámoslo. Pero vienen cosas tal vez peores para la tierra, pero para ti y para mí vienen cosas gloriosas. Anhelemos la venida del Señor. Anhelemos irnos en ese arrebatamiento, anhelemos buscar la santidad, anhelemos buscar la restauración, anhelemos buscar la reconciliación con el Padre y anhelemos buscar la reconciliación con los que nos rodean. Dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta madrugada, Señor, quiero enviar una palabra de bendición sobre este pueblo que me está escuchando. Yo te pido, Señor, que tú lo guardes, que tú lo bendigas. Quiero declarar una palabra de bendición sobre ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que cada ovejita que me has dado a pastorear sea llena de tu Espíritu Santo, Señor. Que el Espíritu Santo caiga con poder, Padre. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que nos apartemos de aquellas cosas que aún nos están haciendo estorbo, Señor. Que apartemos un tiempo para darte honra, para darte gloria. Que apartemos un tiempo, Señor, para adorarte, para bendecir tu santo nombre, Señor. Yo te pido, Señor, por mi familia, aquella que no te conoce, aquella, Señor, que del día de oídas te ha oído, Padre, pero yo te pido, Señor, por la salvación de mis hermanos, de mi mamá, de mis tíos, de mis cuñados, de mis primos, pero también así te pido por los familiares de mis hermanos que encuentren salvación y que nos des una lengua de discípulo para poder discipular y para poder evangelizar a aquellos que son tus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido por hermana Denia, Señor, para que tú reprendas toda enfermedad de la vida de ella. Te pido por hermano Luis Fernando, por hermana Yuri, Señor, y por cada ovejita, Señor, que ha venido a refugiarse a nuestra iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te pido, Señor, por las finanzas de las familias, que las finanzas no sean afectadas, Padre, en medio de la congregación, que cada miembro de la iglesia, Señor, tenga finanzas y tenga los recursos, Padre, para poder subsistir esta pandemia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos esperanza en ti y tu palabra dice que no hemos visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. También creemos, Señor, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. En ti confiamos, Señor, y en ti hemos confiado, Padre, bendito Dios. Por eso es que no tenemos miedo, sino que estamos en el hueco de tu mano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Este, Me gustaría que tuviéramos una pequeña interacción, que grabaran un video, me lo mandaran, saludando a la iglesia para estarlo pasando por el chat de nosotros, el chat de WhatsApp. Así que espero verlos pronto. Eh, no sabemos cuándo nos vamos a volver a reunir, pero lo que sí es cierto es de que si ya no nos reuniéramos, espero verlos en el cielo, porque yo sé que el Señor pronto viene. Y si el Señor nos permite reunirnos, regresemos con esa gratitud, con ese amor, con esa pasión. Si el Señor nos da una oportunidad más,
busquémosle, ya no pongamos pretextos para ir a la iglesia, ya no pongamos el trabajo en primer lugar, ya no pongamos, ya no nos quejemos de cosas que tal vez nos estorban, sino que vayamos a lo que vamos, a hacerle un culto a Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que este día 21 se la pasen de lo mejor. Cualquier cosa me llaman, estamos pendientes y que Dios me los bendiga. Bendiciones.